El día que Valeria dijo sí ante el altar, no estaba sellando una promesa de amor, estaba encendiendo la mecha de su venganza. Se casó con Martín Arvide para derrumbar su imperio y recuperar el honor de su familia. Creía que él los había destruido pieza por pieza. Creía que ese hombre de traje perfecto y sonrisa controlada era el lobo que se había comido su mundo. Lo que Valeria no sabía era que la jaula en la que entraba ya estaba llena de trampas y que ella misma se convertiría en la única salida. Quédate hasta el final. La verdad llega tarde, y cuando lo hace, cobra un precio de sangre. La música sonaba como si la hubieran compuesto para encubrir secretos. El violín estiraba las notas con una delicadeza que parecía sincera, pero Valeria percibía otra cosa. Bajo el mantel brillante del salón, entre los arreglos de flores pálidas y las miradas que aplaudían un teatro, vibraba un rumor asfixiante. Ella apretó su ramo hasta clavar las espinas en la palma. La sangre era mínima, el dolor útil. Le recordaba por qué estaba allí. Martín Arvide sostuvo su mirada todo el tiempo que duraron los votos. Tenía esa manera de no parpadear que intimida y tranquiliza a la vez. Un rasgo perfecto para un magnate que compra empresas como quien cambia el clima de una habitación. Él habló con voz baja. Dijo que la cuidaría, que la protegería, que su hogar sería un refugio. Valeria repitió promesas como quien firma un contrato. En su bolsillo, plegada en 4, llevaba la copia de la escritura que su padre había perdido en la noche en que todo se vino abajo. El nombre de Arvide ocupaba una línea fría y legal. Al mirar a Martín, ella veía tinta negra tatuada sobre un corazón ajeno. Cuando los invitados se dispersaron entre el champán y las felicitaciones, Valeria fingió una sonrisa y se permitió un segundo para respirar. Una mano desconocida rozó su codo. Le dejó una tarjeta blanca, sin logo, sin letras, solo un relieve casi invisible, un caballo, un ajedrez grabado con discreción. Al girarla, encontró una frase breve: «Tu enemigo no está donde crees», y una hora, las 2 de la madrugada. El invernadero. Esa noche, la mansión olía a limón y a madera encerada. Valeria caminó descalza para no despertar a nadie. El invernadero brillaba en verde oscuro, salpicado de sombra. La tarjeta había sido real. La puerta estaba entornada. Entró con el corazón multiplicado. No había nadie, solo una caja de metal del tamaño de un libro sobre una mesa. La abrió. Documentos, fotografías, un USB. En una imagen aparecían su padre y un hombre más alto, con barba recortada y ojos claros. No era Martín. Detrás, un logo de su antigua empresa, Fulgor Térmico. En otra, se veía una transferencia bancaria que venía de una cuenta asociada a Damián Cárdenas, antiguo socio de Arvide. El concepto decía provisión. La fecha, 2 semanas antes de la quiebra de su familia. Valeria cerró la caja cuando escuchó pasos. Se quedó inmóvil esperando la caída, pero no entró nadie. Los pasos siguieron de largo, un murmullo, un teléfono. Reconoció la voz de Martín desde la galería. Baja la presión en la línea costera. Sí, yo también recibí la advertencia. No, ella no sabe nada. Aún no. Valeria se pegó al vidrio. Aún no. La frase giró dentro de su cabeza con una mezcla de vértigo y rabia. Subió a su habitación con la caja entre los brazos. La escondió detrás del panel suelto del vestidor. En el espejo se vio una mujer recién casada que no sabía si estaba entrando a una vida o a una trampa. Si lo que decía ese USB era cierto, el mapa de su venganza tenía una grieta. Y por esa grieta estaba empezando a filtrarse otra posibilidad, una que dolía todavía más. Pero lo que estaba por descubrir esa madrugada no solo pondría en duda su objetivo, pondría en duda su propia historia.
Valeria abrió el portátil, respiró hondo y conectó el USB. Lo que vio la obligó a dejar de pestañear. Quédate, porque la primera mentira que caiga se llevará consigo las demás. Las carpetas del USB tenían nombres anodinos: proyectos, auditorías, clima. Detrás de esa fachada inocua se escondían memorandos internos, informes de seguridad, fotografías de vigilancia y llamadas transcritas. Aparecían fechas, montos, coordenadas. Donde ella esperaba encontrar a Martín firmando la sentencia de su padre, halló otra firma: Damián Cárdenas, socio histórico y consejero en la sombra. Un fantasma con traje azul marino que en cada documento parecía más real. Un informe destacaba: lleva como título Ajuste de suministros. El texto era quirúrgico. Se detallaba una maniobra de sabotaje sobre los hornos de fulgor térmico. Se sugerían demoras, gastos inflados, proveedores falsos. Al final, una recomendación firmada por Cárdenas: retirar apoyo, dejar caer. Valeria sintió ese golpe seco que da la verdad cuando se viste de números. Cerró el archivo y buscó las transcripciones de llamadas. Allí estaba la voz de Martín, escrita en palabras frías: no podemos abandonar a Fulgor. Cárdenas, estás cruzando una línea. Y luego el silencio. Días después, la retirada se formalizó con otra firma, no la de Martín, la de la Junta, presionada por Cárdenas y valedores externos. Entonces, ¿por qué el apellido Arvide resonaba como un martillo en la historia de su familia? Valeria recordó la noche de la caída, su padre con los ojos rojos, su madre haciendo una maleta, su hermano golpeando la mesa, la televisión mostrando un noticiero que repetía una sola palabra: Arvide. Era la cara visible, el nombre fuerte, el rostro al que todos podían culpar. De repente, la idea de un chivo expiatorio tomó forma. Fue hasta la terraza para respirar aire frío. Eran las 3 de la madrugada. La ciudad sonaba lejana, como si la hubieran colocado detrás de un vidrio grueso. Martín estaba en el jardín, hablando de espaldas. No lo había escuchado salir. Su voz era baja. Dijo que reforzaran la custodia de la señora Valeria. Dijo que no confiaran en nadie que viniera de parte de Cárdenas. Dijo que si había que moverla a la casa de campo, lo harían sin avisarle. Valeria dejó caer el vaso. No se rompió. Rebotó en la madera con un sonido hueco. Martín se giró, la vio. Sus ojos no acusaron, no preguntaron. Solo midieron la situación con una velocidad inquietante. ¿No puedes dormir?, dijo él calmado. Demasiado ruido, respondió ella. Él asintió. Le ofreció una chaqueta. Al ponérsela, Valeria notó una cicatriz en el antebrazo de Martín. Una línea vieja, mal suturada. Ella la rozó sin querer. Él se tensó un segundo. Fue una noche complicada, dijo, casi como si hablara con alguien conocido. ¿Complicada por qué?, preguntó ella, fingiendo curiosidad casual. Hubo un accidente en la planta de Bahía Norte, contestó. Una fuga. 2 hombres se quemaron las manos. Uno murió, el otro vive en la sierra. Valeria sintió un nudo extraño. La noticia nunca había llegado a su casa, o quizá no la supo ver. Esa madrugada Valeria decidió algo. Si Martín había sido un actor en la ruina de su familia, lo desenmascararía. Si había sido otra cosa, una víctima útil, una pieza sacrificable, también lo descubriría. Para lograrlo, tendría que jugar a 2 bandas. Mostrarle lo que él ya parecía saber. Ocultarle lo que más le importaba. Al amanecer, bajó al despacho y pidió acceso a la fundación de la familia. Dijo que quería donar a becas para jóvenes ingenieros. Martín la observó con atención profesional. Le dio una clave temporal. Le indicó que hablara con Clara, su jefa de seguridad institucional. Valeria anotó el nombre. Al salir, cruzó con un cuadro en la pared. Un óleo antiguo.
un tablero de ajedrez con un caballo blanco avanzando hacia una torre. El mismo caballo de la tarjeta sobre el invernadero. El símbolo respiró dentro de su mente. Alguien en esa casa jugaba a varias manos. Pero lo que realmente alteró el pulso de Valeria no fue el símbolo. Fue el correo anónimo que llegó a su bandeja a mediodía. Asunto: no te fíes de Clara. Adjuntos 3 fotos. En la primera, Clara estrechaba la mano de Cárdenas frente a un restaurante sin cámaras. En la segunda, un sobre cambiaba de manos. En la tercera, un coche negro estacionado frente al edificio de su madre. Su madre, que no le respondía llamadas desde la boda. Quédate, porque alguien acaba de soplar sobre las brasas y la casa entera va a calentarse. Valeria eligió el lugar para su primera traición consciente. Una cafetería con mesas pequeñas y una música antigua que no molestaba a nadie. Allí citó a Clara, con la excusa de coordinar los parámetros de su nueva vida pública. Llegó puntual. El traje de Clara era impecable, sus ojos incoloros, sonrió sin dientes. Valeria la escuchó hablar de escoltas, de rutas, de posibles fotografías para las revistas. Luego preguntó por la fundación. ¿Cómo elegían a los becarios? ¿Cuáles eran los comités? Clara respondió con datos memorizados. Nada parecía fuera de lugar, salvo el gesto mínimo con el que rozó su bolso cuando alguien cruzó por la puerta. «Valeria», dijo de pronto Clara, «alguien ha estado husmeando en los servidores. Martín cree que es un proveedor. Yo creo que es alguien interno, tal vez alguien muy cercano. Es peligroso. Si necesitas hablar de algo, dímelo ahora». Valeria sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario. La sonrisa de Clara tuvo un microcorte. La camarera dejó 2 cafés. Cuando Clara estiró el brazo, la manga se levantó y dejó ver una pulsera simple de cuero. Grabado en el cuero, a fuego, había un caballo. Valeria inclinó la taza para ocultar su respiración. Jugó al despiste. Habló de nada. De pronto, su teléfono vibró. Un número desconocido envió un video de 7 segundos. Se veía a su hermano menor, Tomás, atado a una silla en una habitación sin ventanas. Un hombre fuera de cuadro decía algo en voz baja. Solo alcanzó a distinguir 2 palabras. Bahía Norte. El video se cortó. Valeria sintió el piso moverse. Clavó la vista en Clara. Ella no cerró el puño, pero fue como si lo hiciera. «Conozco ese lugar», dijo, seca. «No se preocupe, lo localizaremos». Era una trampa obvia. La pregunta era ¿para quién? Regresó a la mansión con la certeza de que el juego había pasado a cuchillos. Reunió coraje y picó la puerta del despacho de Martín. No pidió permiso para entrar. Lo encontró revisando planos de seguridad. Ella dejó el teléfono sobre la mesa, mostró el video y dijo la palabra que más le costó. «Ayúdame». Martín no preguntó de dónde venía el mensaje. No preguntó por qué ella no había acudido antes. Llamó a alguien por radio, pidió un equipo discreto, ordenó apagar rastreadores durante 2 horas. Luego la miró y habló con una voz que no le conocía. «Esto no es un rescate, es una cacería. Y en esa cacería yo no te voy a soltar». De camino a Bahía Norte, el coche blindado parecía un ataúd con ruedas. Valeria se aferró al borde del asiento. Martín revisó un arma corta que llevaba en una caja mínima, sin ostentación. Ella pensó en su padre dándole las llaves de la fábrica. Pensó en la noche en que se lo llevaron en ambulancia. Pensó en su madre cerrando persianas. Pensó en el apellido Arvide prendido a la noticia, como si los medios lo hubieran elegido con una ruleta trucada. Miró a Martín. Él guardaba silencio, pero su mandíbula trabajaba como si estuviera masticando una decisión. El galpón de Bahía Norte olía a sal metálica. Había sombras donde antes hubo trabajadores. Martín avanzó primero, con 2 hombres. Valeria se quedó atrás. Alguien la sujetó desde el costado con una fuerza limpia y la empujó contra una pared. Una voz habló en su oído.
Siempre llegas a tiempo a tus propias trampas. No era la voz de Cárdenas. Era otra, tibia, educada. La voz del hombre de barba recortada en la foto del USB. El alfil. No era un apodo de prensa. Era un nombre de guerra. El hombre que movía las piezas en diagonal para que nadie viera su avance. El alfil la soltó. Le mostró su propio teléfono. Tenía otra copia del video de Tomás. No gritó. No negoció. Señaló una puerta. Allí está tu hermano. Puedes ir. Pero quiero a Arvide. Hoy. Valeria dudó. La puerta se abrió desde dentro. Tomás cayó a sus pies, atado, golpeado, vivo. Al mismo tiempo sonaron 2 disparos del otro lado del galpón. Martín entró por la puerta contraria y lo vio todo como si lo hubiera esperado. Ordenó evacuar, cubrió a Tomás con su cuerpo, empujó a Valeria hacia la salida. El alfil dio 3 pasos hacia la luz. Sonrió como un profesor que corrige una falta. Hizo un gesto con la mano y se retiró en diagonal. Nadie disparó. No era una victoria, era un mensaje. Esa noche, con Tomás seguro en la clínica privada, Martín se sentó frente a Valeria y fue él quien preguntó: ¿por qué viniste a mí si me odias? Valeria tragó: porque ya no sé a quién odio de verdad. Él asintió y entonces dijo algo que no estaba previsto en el guión de ninguno. Le prometí a tu padre protegerte. Valeria sintió que el aire se volvía demasiado denso. ¿Cuándo? ¿Cómo? Martín respiró profundo. La noche de la quiebra él vino a verme. Me pidió que no te tocaran. Me pidió que te mantuviera lejos de todo lo que vendría. No pude salvar su empresa. Sí pude mantenerte con vida. Quédate, porque el enemigo acaba de mostrar el filo y porque el siguiente movimiento será el más caro. Las horas siguientes fueron un orden impuesto sobre el caos. Martín cerró accesos, cambió códigos, hizo rotar a los escoltas. Clara desapareció de la mansión con una excusa. Dijo que iba a revisar cámaras. Nadie la volvió a ver ese día. Valeria, con la mente en fuego, se encerró en el vestidor y sacó la caja de metal. Puso el USB de nuevo. Revisó archivos que había pasado por alto. Encontró un contrato de seguros con cláusulas que protegían a la junta directiva ante maniobras de sabotaje. En los anexos, un nombre en clave: Proyecto Caballo. A su lado, iniciales repetidas: D.C. y un símbolo infantil en un margen, como si alguien lo hubiese dibujado al teléfono. Un alfil negro. El celular de Valeria vibró. Era su madre. La pantalla la debilitó de un modo que ninguna bala podría. Contestó con un hilo de voz. Su madre habló con prisa. Dijo que alguien de parte de Cárdenas había ido a la casa con un sobre para ella. Dijo que no lo había abierto. Dijo que tenía miedo. Valeria quiso ir. Martín no la dejó. Envió un coche. A los 30 minutos el chofer llamó. La casa estaba vacía. La madre desaparecida. Sobre la mesa del comedor, un sobre abierto. Dentro, una fotografía de Valeria durmiendo en su cama el día de la boda. En el reverso, una anotación a mano. La pieza sacrificable ya sabe jugar. La mansión se convirtió en un tablero. Había guardias en los corredores, luces que parpadeaban, sistemas que se reiniciaban solos. Valeria se movía con ropa de casa y miedo en los tobillos. No lloró. No se permitió esa fuga. Bajó al estudio donde el cuadro del caballo blanco parecía observarla. Lo retiró de la pared. Detrás había una caja fuerte. No era una sorpresa. La sorpresa fue el código. Eran 4 dígitos. Y al introducir la fecha de la quiebra de su padre, la cerradura se abrió con un clic triste. Dentro, fotos y una carta. La letra era de su padre. Querida Valeria, si estás leyendo esto, es porque la tormenta ya llegó hasta ti. No confíes en Damián, no confíes en sus aliadas. Si necesitas a Martín, dile la palabra que acordamos: alfil. Él entenderá. Valeria subió corriendo. Encontró a Martín en la sala de seguridad. Le dio la carta sin hablar.
Él leyó con las mandíbulas apretadas. Cuando llegó a la palabra, cerró los ojos. Tu padre me la dio la noche en que lo vi por última vez. Sabía que todo venía. Nadie evitó nada. Lo único que pudimos hacer fue reducir el daño. Valeria apoyó la frente en el vidrio frío. El mundo era una pecera con peces que se mordían la cola. Cuando anocheció, el enemigo dejó de moverse en sombras. Una camioneta se estacionó frente al portón. De ella bajó un hombre de corbata pálida. Traía un maletín. Pidió hablar con la señora Valeria. El intercomunicador amplificó su voz con un eco de sótano. Dijo que llevaba un mensaje de la madre de Valeria. Dijo que si no salía, no tendría segunda oportunidad. Martín negó con la cabeza. Era un cebo. Valeria sintió el vértigo del abismo. Tomó una decisión que no había planeado. Saldría, pero no sola. Y no como presa. Prepararon un doble. Una maquillista de confianza la haría pasar por Valeria a distancia. Mientras tanto, la verdadera se deslizaría por el jardín hasta la reja trasera para llegar al coche de servicio que había memorizado en el mapa. La idea parecía estúpida. Funcionó gracias a una casualidad que no era casualidad. Clara había movido a 2 guardias por un protocolo inventado. Nadie cubría la reja trasera durante 5 minutos. En el coche, Valeria encontró otra caja de metal. Dentro, una grabadora y un papel. Pulsa play. Obedeció. La voz de su madre salió con nitidez. Valeria, mi niña, si llegaste hasta aquí, hazme caso. No te acerques a Cárdenas. No firmes nada. Él me dijo que podría arreglarlo todo si aceptaba un trato. Lo que me pidió fue simple. Que te sacara de la casa, que te llevara al Puerto Viejo. Yo dije que sí para ganar tiempo. No sé si hice bien. Perdóname. Valeria apagó la grabadora. El Puerto Viejo brilló en su mente como un faro sucio. Martín la alcanzó antes de que cruzara la última barrera. Apareció con los ojos cargados y la pistola guardada. Si cruzas esa línea, ya no hay vuelta atrás, dijo. Valeria no se detuvo. Mi madre no tiene vuelta atrás. Él la miró como si fuera a decir algo que no se dice en voz alta. En lugar de eso, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Una llave electrónica. La puso en su mano. Si él te pide esto, no se la des. Es la llave del carbonero. Es la única copia. Si él la consigue, puede prender fuego a la ciudad entera. Valeria cerró la mano. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. El alfil quería el fuego, y ella, hasta esa noche, había estado jugándole sin saberlo. Quédate, porque el tablero ya no es solo de ellos, ahora también es tuyo, y el siguiente movimiento se paga con vida. El Puerto Viejo dormía con un ojo abierto. Las grúas eran esqueletos contra el cielo. El agua, una lengua de plomo. Valeria caminó con el abrigo pegado al cuerpo. Cada paso era un recordatorio. Se casó para destruirlo. Ahora cruzaba ese muelle para salvarlo. No porque lo amara. Todavía no podía decir esa palabra sin sentir que traicionaba a su padre. Lo hacía porque la verdad, cuando se revela, obliga. La verdad pedía un sacrificio. Y ella, por primera vez, eligió cuál. El alfil la esperaba junto a un contenedor pintado con números borrados. Sonreía con una cortesía que insultaba. Un foco de sodio dejaba a la vista su barba recortada y unos ojos claros que no reflejaban nada. A su lado, 2 hombres sujetaban a su madre. No estaba herida. Estaba rota de miedo. Valeria levantó las manos. Traje lo que quieres, dijo, Clara. No mostró la llave. Primero la prueba. El hombre chasqueó la lengua con fastidio teatral. Hizo una seña. Trajeron a Tomás. Estaba de pie, pero su mirada resbalaba. Un golpe en la sien. A 1 metro detrás, en sombras, alguien más respiraba como si el aire pesara el doble. Martín. El alfil la vio mirarlo. Aplaudió con 2 palmas breves. Me encantan los finales con el reparto completo, dijo. Entonces al grano. Dámela. Y todos se van.
Valeria sintió el borde afilado de la llave en su palma. Miró a Martín. Él negó con la cabeza una vez. Fue un gesto milimétrico. Él sabía que ella no podía confiar. Ella también lo sabía. Lo que el alfil no sabía era lo que Valeria había decidido en el coche. No entregaría la llave. Entregaría otra cosa. Su lugar. Giró sobre sus talones y corrió hacia la baranda, como si fuera a lanzarla al agua. Los hombres del alfil dispararon. No a ella, a Martín. Él se movió como si hubiera previsto el ametrallamiento. Cubrió a Tomás con el cuerpo, empujó a la madre hacia el suelo, rodó, buscó cobertura. Valeria se detuvo a medio giro. Alzó la mano con la llave. Gritó: ¡alto! Si disparas otra vez, la rompo. El alfil le sostuvo la mirada. No te atreverías. No sabes lo que cuesta esa llave. Valeria sonrió sin humor. Mi vida me costó más barata. El segundo disparo no vino de frente. Llegó desde el lateral, limpio, preciso, clara. Había cambiado de bando de nuevo, o quizá nunca había salido del suyo. La bala buscó el pecho de Martín. Valeria lo vio venir como si el tiempo hubiera aprendido a arrastrarse. Se interpuso. El impacto fue un puñetazo seco que la arrancó del suelo. Cayó con la llave apretada. La sangre le llenó la boca con un sabor a hierro y despedida. Vio el cielo entre dos grúas. Vio el rostro de Martín acercarse, deshecho por primera vez. Vio a su madre gritar sin sonido. Vio al alfil dar un paso atrás, calculando la fuga. Vio a Clara girar el arma hacia la llave. «No la toques», dijo Martín con una voz que nunca había usado. Disparó 2 veces. Clara cayó. El alfil corrió. Un hombre de Martín lo alcanzó en el borde del muelle. Se hundieron entre gritos. De la pelea salió un cuerpo, no el de Martín. El agua se cerró sobre el otro con la rapidez de un secreto. Valeria trató de levantar la mano. Le dolía el mundo. Buscó la mirada de Martín. Él la encontró. «Me equivoqué», dijo ella con los labios pálidos. «No», dijo él, «nos equivocamos todos». Ella sonrió por última vez. No en derrota, en decisión. Quiso decirle que no se casó por amor, pero que ahora, al final, le habría gustado haber tenido tiempo para hacerlo. No hizo falta. Él se inclinó, le habló al oído una palabra que ella no alcanzó a oír, y entonces la llave quedó en su mano, fría, pesada, verdadera. Valeria cerró los ojos con esa certeza. Había llegado tarde a la verdad. No llegó tarde al acto. La policía llegó envuelta en sirenas. La prensa llegó envuelta en hambre. El amanecer fue un vidrio opaco. A la semana, en los noticieros, el nombre de Arvide cambió de lugar. Ya no era el lobo. Era el hombre que había desmantelado Proyecto Caballo presentando pruebas, nombres y rutas. La caída de Cárdenas fue sonora. La de Clara, silenciosa. El alfil se convirtió en leyenda urbana. Hay quienes dicen que salió del agua con una sonrisa impoluta. Hay quienes dicen que se hundió con la llave metafórica de su propio pecado. Martín guardó la llave verdadera en un lugar sin monumentos. Fundó una beca con el apellido de Valeria. Visitó a su madre y a Tomás en una casa de paredes claras. Fue al cementerio cuando nadie miraba. Nunca llevó flores, llevaba silencio. En la lápida había una frase que él mandó grabar. Llegaste tarde a la verdad, pero a tiempo para salvarnos. La ciudad siguió girando como si el sacrificio no apretara nada. El amor, si es que eso era, quedó doblado como una carta que nadie se atreve a leer del todo. Y sin embargo, cada vez que una grúa cruje en el puerto viejo, alguien cree escucharla. Ella que se casó para destruirlo y terminó dando la vida por él. Quédate, porque hay finales que se niegan a cerrarse. Aunque termine, seguirá respirando en la noche.